Planear contenido del mensaje. Si aún tienes dudas sobre de qué tema hablar en tu discurso, esta es la lección que estabas buscando. Aquí el objetivo es aprender un método para la planeación del contenido del discurso. Seguimos. Aquí lo que vamos a ver es el análisis del público. Seguido de eso, la selección de tópicos, los objetos del discurso y identificar y organizar ideas. Análisis del público. Debido a que la audiencia es un componente crucial de la situación retórica, los objetivos eficaces de discurso se basan en el análisis de la audiencia, el proceso de aprendizaje de las diversas características de los miembros de la misma. El orador requiere información sobre su público para tener una idea general del tópico que le interese. Saber datos sobre su edad, su sexo, su clase socioeconómica, nacionalidad e intereses primarios del grupo, para tener una idea general de los tópicos que le podrían interesar. Ciertos tópicos interesan, algunos más que a otros. El orador busca adaptar su mensaje para lograr la aceptación de su discurso por el público. Las adaptaciones al público se refieren a los esfuerzos que piensa hacer el orador para lograr la aceptación de su discurso por el público. Estos esfuerzos se refieren específicamente al empleo de argumentos, lenguaje y estilo del mensaje en tal forma que responda a las motivaciones del público, sin olvidar los apoyos visuales y verbales que emplee el orador. El esquema sirve para que el orador organice la información que tiene el público. Aunque se haga un análisis del público más o menos completo antes de la presentación del discurso, este no debe ser considerado como permanente. Seguimos. El análisis del público es un proceso dinámico que le permite al orador adaptarse a su público constantemente en el momento de enfrentarse al público. Sigue haciendo un análisis de este, en el sentido de que debe estar atento a los mensajes no verbales que le envíen. El análisis del público se hace antes y durante la presentación del mensaje. Requiere que el orador esté atento para percibir y reconocer los mensajes o la retroalimentación tanto positiva como negativa que le está dando el público. Esta habilidad le ayudará al orador a evaluar constantemente su presentación con el objetivo de adecuar lo mejor que pueda a las expectativas del público. Seguimos. Los mensajes no verbales que se manifiestan con expresiones faciales, movimientos o posiciones del cuerpo, actitudes de atención o desatención, pueden ser positivos o negativos. Los mensajes o la retroalimentación positiva que dirigen los miembros del público hacia el orador
podrían significar que le entienden, que les agrada lo que dice, que siempre han pensado igual, que nunca han pensado en lo que están oyendo, pero lo encuentran interesante, etc. La retroalimentación positiva podría tener varios significados. Lo importante de estos mensajes para el orador es que indican que va bien y que puede continuar hablando y presentando su mensaje tal y como lo está haciendo. Ahora bien, los mensajes no verbales de retroalimentación negativa podrían también tener varios significados. Para el orador, significarían que no le entienden, que le entienden pero no les gusta lo que entienden, que no le entienden pero creen que no les gusta lo que está diciendo, que no están de acuerdo, que no están de acuerdo y tampoco les gusta la forma en que habla, etc. Lo importante de estos mensajes para el orador es que le indican que algo va mal. El orador con experiencia en la comunicación oral sabrá cambiar su forma de presentar el contenido de su mensaje para adecuarlo mejor a las expectativas del público, pero sin distorsionar o desviarse de su objetivo específico. Seguimos. Para determinar un objetivo específico de discurso adaptado a la situación retórica, se recomienda que comience por identificar un montón de temas y asuntos que le interesen. El análisis del público, como ya les decía, se hace antes y durante la presentación del mensaje. Con base a su análisis de la audiencia y la ocasión, se recomienda que acote una lista de temas para incluir solo los que le interesen a usted. Seguimos. Antes de que pueda preparar su mensaje, el orador debe seleccionar un tópico. A veces se le pide que hable sobre cierto tópico en particular, pero con mayor frecuencia esta decisión se la dejan al orador. ¿De qué hablaré? ¿Cuánto tiempo hablar? ¿Cuánto tengo para prepararme? Son preguntas que el orador se hace al acercarse a su tarea de preparar el discurso. En primer lugar, el orador debe averiguar cuánto tiempo durará su discurso, cuánto tiempo tiene que prepararlo. El análisis del público anteriormente mencionado le ayudará a seleccionar un tópico de interés para el público. Aquí es importante aclarar algo. Lo que en el libro de Ellie McKentin encuentran nombrado como tópico, en el libro de Verderber lo encontrarán nombrado como asunto. Es exactamente lo mismo. Verderber, por ejemplo, define el asunto como una amplia área del conocimiento y el tema como un aspecto específico del asunto. Seguimos. Al seleccionar el tema hay que considerar tanto el interés y preferencias del público como el conocimiento e interés y preferencias del orador. El orador debe hacer un autodiagnóstico de sus actividades preferidas, de pasatiempo y además de su conocimiento especializado, porque esto le va a permitir identificar a un mayor número de temas
sobre los que podría hablar. Usted puede identificar los temas enumerando los que, en primer lugar, son importantes para usted y segundo, de los que usted sabe algo. Los temas pueden estar relacionados con las carreras que le interesan, su área principal de estudio, habilidades especiales o competencias que tiene o admira. Sus aficiones, así como los problemas sociales, económicos o políticos que le interesan. Pero ¿cómo decidir sobre cuál de todos los tópicos hablar? Una vez que el orador sepa las áreas de interés que podría tratar, es conveniente que separe los tópicos sobre los que podría hablar sin tener que documentarse mucho, de los que sí requiere buscar más información sobre ellos, ya que el orador identifica sus actividades preferidas, los tópicos que podría abordarse sin invertir mucho tiempo, los que sí requieren tiempo para documentarse sobre ellos y los que podrían interesar a su público, puede también determinar los temas que, en efecto, piensa desarrollar durante el semestre. Seguimos. Objetivo del discurso. Cuando el orador piensa hablar ante un público, debe conocer la razón por la cual quiere hacerlo. Debe saber qué quiere lograr del público para optimizar sus esfuerzos en la preparación del mensaje, de manera que cada argumento, imagen y palabra contribuyan a lograr el objetivo deseado. Para eso, el orador decidirá primero el objetivo general y después el objetivo específico. En el objetivo general, todo discurso tendrá uno de los tres objetivos principales: informar, persuadir o entretener. Cuando un maestro dicta su clase, tiene el propósito principal de informar. Cuando alguien muestra unas transparencias o platica sobre sus vacaciones en algún país extranjero ante un grupo de amigos, busca entretener o compartir una experiencia y de esta forma hacer sentir bien a sus oyentes. El objetivo general del discurso siempre se determina en función del público en particular. El hecho de que el propósito general tenga uno de estos tres objetivos no significa que no pudieran operar o estar presentes los otros dos. Por ejemplo, un discurso informativo puede resultar entretenido o persuasivo, aun cuando no sean los objetivos principales del orador. Sin embargo, aunque los tres objetivos para comunicarse en público estuvieran presentes para lograr una reacción determinada del público, sí es importante que el orador formule un solo objetivo general para que al elaborar su discurso no se distraiga del objetivo principal. Seguimos. En cuanto al objetivo específico,
si se quiere lograr principalmente que el público, esté informado, persuadido o que se sienta bien, el orador debe saber específicamente lo que quiere y lo que puede lograr de su público. ¿Qué información específica quiere que su público tenga al momento de abandonar la sala de conferencias? ¿Con qué idea específica quiere impactar a su público? ¿Qué acción específica quiere que el público realice? ¿Cómo logrará que su público se sienta bien, no se distraiga? Una buena planeación requiere que el orador formule el propósito específico. Por ejemplo, en los discursos para motivar está implícita la suposición de que existe un problema que los miembros del público pueden ayudar a resolver mediante la adopción de ciertas acciones. Como resultado, la mayoría de los discursos persuasivos de motivación siguen uno de tres marcos organizativos: problema-solución, problema-causa-solución y la secuencia motivadora. Seguimos. Identificar y organizar ideas. ¿Cuántas veces nos hemos sentado frente a una hoja en blanco, nada más para levantarnos, a buscar un lápiz, a sacarle punta, a buscar una soda, a platicar un ratito con el compañero, y queda la hoja en blanco sobre el escritorio, testigo de nuestra falta de ganas para pensar, ¿no? La siguiente discusión pretende presentar una técnica para ayudar al orador a superar esta etapa de arranque en la preparación de su discurso. La técnica consiste en 3 pasos: la delimitación del tópico para identificar el tema, la lluvia de ideas sueltas sobre el tema y la organización de las ideas sueltas en ideas principales. Seguimos. Delimitación del tópico. Una vez que el orador selecciona su tópico general, debe determinar el tema específico. Recordemos que también Rudolf Verderber le llama asunto al tópico. Si buscan esta información en el libro de Rudolf Verderber, lo van a encontrar como asunto. Seguimos. Para identificar el tema específico hay que pensar en categorías más y más específicas sobre el tópico o asunto. Para ello, es indispensable comprender y percibir la diferencia entre las ideas coordinadas y subordinadas. Las ideas coordinadas comparten el mismo nivel de importancia, mientras que las subordinadas llevan una relación en la que una de las ideas construye una parte o un aspecto de la otra. Aquí pueden ver algunos ejemplos. Es bueno acostumbrarse a percibir los conceptos o las ideas en niveles de generalización para desarrollar la habilidad
de pensar en categorías cada vez más específicas y así poder delimitar un tópico. Una vez que tú como orador te capacites para pensar en categorías específicas, puedes aplicar estabilidad en la delimitación de tu tema suficientemente específico para tratarlo en un discurso. Ahora bien, en la delimitación del tópico, para identificar un tema específico, el nivel de generalización que selecciones para que con base a ello elabores tu discurso dependerá del conocimiento que tiene tu público sobre el tópico. Es decir, que depende de la cantidad y calidad de información que tenga ese público sobre el tema. En general, en la medida que el público esté más informado sobre el tópico o asunto, tú tendrás que identificar niveles más específicos para poder ofrecerle información nueva. La información nueva, en ese sentido, se define en términos del conocimiento del receptor. Lo que podría ser información nueva para un público, podría no serlo para otro. Hay una variedad de temas que se podrían identificar o delimitar de un tópico o asunto. Y bueno, en este punto, tú podrías estar pensando, ¿y qué pasa si mi público no está interesado en los asuntos y temas que me interesan? En realidad, los temas en cualquier área temática se pueden hacer interesantes cuando están adaptados para satisfacer las necesidades y expectativas de la audiencia. Seguimos. Lluvia de ideas. Verderber define la lluvia de ideas como proceso acrítico, no evaluativo, de generar ideas asociadas. En una lluvia de ideas, tú enumeras tantas ideas como sea posible sin evaluarlas. La lluvia de ideas sobre el tema, una vez delimitado el tópico, será útil aplicar esta técnica para generar ideas sueltas o no organizadas sobre el tema elegido. Para esto, el orador debe escribir en una hoja todas las ideas que se le ocurran sobre su tema, sin censurar ninguna, y redactar las ideas tal y como le vienen a la mente, sin preocuparse de que su redacción sea la correcta. Generar lluvia de ideas sobre un tema le ofrece al orador la posibilidad de expresarse como lo desee, no lo limita y le permite escribir todas las ideas que surgen en su mente sobre el tema para saber a grandes rasgos cuánta información tiene respecto a este. La información que posee sobre el tema se refleja en el número de ideas que tiene sobre el mismo. Si el orador no puede llenar ni una sola hoja con ideas sobre el tema, es mejor que lo cambie, porque la información que tiene es muy limitada y debe documentarse más a fondo para ofrecer información específica y valiosa. En general, cuanta más información específica tenga el orador sobre el tema, mejor. El objetivo de la lluvia de ideas sobre el tema a tratar es permitir que el orador juzgue si tiene suficiente información sobre el tema
para poder ofrecer un discurso que merece ser escuchado. Seguimos. Identificación de ideas principales. Una vez que el orador ha generado suficientes ideas sobre el tema para preparar su discurso, puede empezar a identificar ideas principales, las cuales constituirán el bosquejo del mismo. Lo anterior se hace reflexionando sobre las ideas que surgieron con la intención de identificar las que parecen tener algo en común y organizarlas según categorías. Este algo en común va a resultar de la percepción muy particular del orador. Solo él sabrá cómo categorizar las ideas. La categorización de las ideas sueltas, resultante de la lluvia de ideas que generó el mismo orador, es subjetiva. Refleja la percepción personal del orador y constituye la base fundamental sobre la cual elaborará su discurso. Aquí vamos a ver más adelante, los mapas conceptuales son un medio visual de explorar las conexiones entre un asunto y las ideas relacionadas. Para generar conexiones, es posible hacerse preguntas sobre su tema, centrándose en quién, qué, dónde, cuándo y cómo. Entonces, para resumir esta parte, como primer paso fundamental, el orador elegirá un tema a tratar, hará una lluvia de ideas sobre él para averiguar si tiene suficiente información específica. Por último, creará categorías para incluir en ellas dichas ideas según su percepción personal del tema y así poder enfocarse en un mínimo de 2 o un máximo de 5 ideas principales que le servirán como base para elaborar su discurso. En cuanto a este repaso, sería todo. Muchas gracias.